¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este repaso de lección, la lección número 10 para el 3 de septiembre del año 2022, titulada Templanza en el Crisol. En este estudio que estamos haciendo de escuela sabática junto al crisol con Cristo, hemos venido hablando de algunos aspectos, de algunos principios, como son la esperanza y la fe y la alabanza como instrumentos que podemos utilizar en el crisol, ¿verdad? Otro de los instrumentos que vamos a utilizar, que vamos a estudiar en esta hora, es la templanza. Y la templanza tiene que ver con el carácter de cada creyente, de cada cristiano, ¿sí? El propósito de ese carácter tiene que ver que ese carácter se asemeje al carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo era el carácter de Cristo Jesús? Hay en el capítulo 11 del libro de Mateos nos dice que su carácter es manso, ¿verdad? Y así lo demostró, sí, estando él pasando por un crisol, sí, en diferentes circunstancias y crisis de su ministerio, ¿verdad? Así que vamos a entrar a la lección, no sin antes, como siempre, invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos nuevamente, oh Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Reconocemos que no somos dignos, que quizás tampoco somos muy aptos para poder estar explicando este repaso de lección. Sin embargo, acudimos a ti, oh Señor, para que tu Espíritu nos dirija y podamos, junto con tu palabra, Señor, ayudarnos para que a través de este estudio muchos hermanos, amigos, puedan recibir bendiciones, ¿sí? Y puedan crecer en la esperanza, en la fe, en la confianza de tu Hijo amado, ¿sí? Y también en el conocimiento de tu palabra, ¿sí? Para que cada uno de nosotros pueda perfeccionar de manera individual el carácter de cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, oh Señor. Gracias por entendernos, porque en Cristo Jesús te suplicamos y agradecemos todo. Amén. Templanza en el crisol es el título de la lección, y el versículo central de esta lección se encuentra ahí en Mateo 5:5. Es un capítulo donde podemos encontrar, sí, el sermón del monte, ¿verdad? Pero esta cita que se encuentra en Mateo 5:5 nos ilustra claramente cómo quiere Dios que sea nuestro carácter, cómo quiere Dios y a quién quiere Dios que se parezca a nuestro carácter. Y podemos imaginarnos a Jesús frente a Pilatos, dialogando, ¿sí? Y en vez de
reprocharle y decirle: ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me traíste de esta manera, con lujo de violencia, delante de ti? La posición, sí, y la actitud de Jesús siempre frente a la adversidad, frente a los momentos y circunstancias de crisis, siempre fue de una manera tranquila y mansa, ¿verdad? El versículo de memoria se encuentra en Mateo 5:5. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre podemos definirla como una forma de soportar el agravio con paciencia, pero además sin resentimiento. Sin duda, esto no es un atributo humano, ¿verdad? Porque muchos hemos pasado por ese crisol y sin duda no hemos podido vencer en esas circunstancias o salir del crisol, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual que no lo podemos hacer? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Quien se rebela o lucha ante la idea de resistir agravios sin vengarse. ¿Cuál es la solución? Ir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para transformar nuestros corazones y hacer de nosotros personas mansas, capaces de soportar todo tipo de agravios y amar a quien nos ofende. ¿Eso es posible? Sí. El Espíritu Santo está haciendo una obra especial en nosotros, ¿verdad? Está ayudándonos a santificar nuestras vidas para que cada día se parezcan más a Cristo Jesús. Y en este repaso de la lección vamos a ver 5 puntos. Mansedumbre en el sufrimiento, mansedumbre intercedora, mansedumbre ante los enemigos, mansedumbre en la injusticia y la fuente de la mansedumbre. Vamos al punto número 1 rápidamente. Mansedumbre en el sufrimiento. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros. En el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Yo, Ezequiel, les serviré de señal para que hagan lo mismo que hice yo. Cuando esto ocurra, sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Voy a repetir esto para que quede un poco más claro. Yo, Ezequiel, les serviré de señal para que hagan lo mismo que hice yo. Cuando esto ocurra, sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué significa esto? Si tomamos en cuenta el ejemplo de José, quien era favorito de su padre, Israel, a él todo le iba bien. Sin embargo, todo cambió de repente. Su vida se rompió en pedazos. Génesis 37:28. Y en esta dura prueba, José no se aferró a la parte carnal de donde él provenía, a su padre. No se aferró
a sus conocimientos que él tenía acerca de las cosas. No se aferró a la predilección que su padre tenía en él. Él se aferró a Dios. Trabajó con humildad para su amo Potifar y después para Faraón, de una manera mansa, aunque fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Finalmente, sus pedazos rotos llegaron a ser la salvación de Israel cuando hubo una crisis de hambre. Génesis 50, del 20 al 21. De la misma manera, el corazón de Ezequiel fue roto en pedazos cuando su esposa falleció. Y yo creo que eso nos pasa a todos, creyentes o no creyentes. Nuestro corazón se rompe y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Ah? Pero Dios le pidió algo inusitado en esas circunstancias. ¿Qué creen? No llores. ¿Podremos hacer eso humanamente? ¿No llorar? Ezequiel 24, 16 al 18. Los pedazos rotos de Ezequiel entonces se convirtieron en un anuncio y un ejemplo para el pueblo de Israel. Ezequiel 24, del 21 al 24. Y aquí viene un consejo para todos nosotros, y solamente con esperanza, con oración y alabando y confiando siempre en Dios, podemos llevar a cabo esto. ¿Ah? Es decir, si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, Dios puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. Vamos al punto número 2. Mansedumbre intercedora. Para ello, quiero invitarles al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Interesante forma en la que Moisés se dirige a Jehová su Dios, nuestro Dios. Y aunque Moisés es conocido como el hombre más manso de la tierra, Números 12:3, a pesar de sufrir continuamente quejas y oposición contra él de parte del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios le ofreció hacer de él un pueblo, ¿no?, destruyendo el resto del pueblo de Israel, Moisés mostró su carácter. ¿Cómo era? Manso, ¿no? Pero era una mansedumbre combinada, es decir, una mansedumbre intercedora, y con ello Moisés intercedió en favor de su quejumbroso pueblo.
mostró también esa misma disposición cuando fue traicionado por su propia hermana María, ahí en Números 12:13, o cuando sus parientes quisieron usurpar el sacerdocio, ahí en Números 16, 20, 22. La mansedumbre sin duda forma parte del carácter de una persona. Ya vimos que el carácter se forma no por nosotros mismos, sino sin duda es un don que proviene de Dios. Un don que tiene un propósito: dar testimonio de quién es Dios, de cómo es su amor y de qué tan grande es su misericordia y qué tan justo es. La mansedumbre se demuestra al buscar la gracia también en favor de aquellos que no la merecen. Vamos al siguiente punto: mansedumbre ante los enemigos. Sin duda, uno de los ejemplos más poderosos, más sublimes, se encuentra en la persona de Jesús. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44, y veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 5:44. Sin duda es inaludible leer el versículo 44, es decir, el contexto, para que podamos entender el versículo 45. Dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Cuando Jesús se refiere a los hijos de vuestro Padre, los hijos sin duda se parecen al Padre en carácter, ¿verdad? Y se aprueba en el amor que le tenemos a nuestro prójimo. Pero aquí viene una pregunta que quizás cuando estamos aprendiendo esto nos resulta lógica, ¿no? ¿Por qué tendría yo que amar al que me hace daño? Pero Jesús nos da una razón básica, ¿no? Y la razón básica es porque tenemos que imitar a nuestro Padre, ¿verdad? Al Dios Altísimo. Dios es bueno con sus enemigos, Mateo 5:45. Los ama, ¿verdad? No porque sean perfectos, no porque guarden sus mandamientos, no porque diezmen. Los ama porque ve en ellos candidatos para el reino de los cielos y los ve como un tesoro
como su propio tesoro, los ve como perlas preciosas. Y al mirar a los demás bajo esa perspectiva o ese prisma, todo cambia. Dejamos de ver entonces a enemigos para ver a futuros hermanos y hermanas con los que queremos y deseamos compartir la vida eterna. Y entonces se da algo extraordinario. Nuestra pregunta, en vez de ser ¿por qué tendría que yo amar al que me hace daño? ¿Sí? Sería ¿por qué no he de amar a los que me maldicen? Sería la pregunta. Ahora, como cambia nuestra perspectiva, les deseamos su bien y no el mal. Para ello tiene que suceder en algo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y es implantarnos el amor de Cristo en nuestros corazones. Solamente de esa manera vamos a llegar a ser perfectos para Dios. Mateo 5:48. Y esta perfección se muestra al amar a los demás y comportarnos mansamente con ellos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Necesitamos llevar una vida de oración, de entrega y sacrificio a Dios, de estudiar su palabra, ¿verdad?, para poder lograrlo. Vamos al último punto de esa lección, que se encuentra en mansedumbre y la injusticia. Se encuentra vamos a la cita que se encuentra en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sin duda, el apóstol Pedro se refería a su maestro, al Hijo de Dios, al Jesús amado, quien es el mayor ejemplo de mansedumbre. Mateo 11:29. Pedro nos muestra cómo se comportó para que aprendamos a comportarnos como Él lo hizo. 1 de Pedro 2:23. Ante las ofensas que hace Jesús, callaba. Ante el sufrimiento, los ataques, no se rebelaba, sino que encomendaba a Dios su causa, porque Dios tiene el control y que en su momento dará el justo pago a quien merece, para bien o para mal. Cuando sintamos la ira, que la ira brota ante situaciones injustas que padecemos, recordemos la mansedumbre de Jesús. Su silencio fue un testimonio poderoso. No nos venguemos, sino dejemos a Dios la venganza. Por el contrario, hagamos bien a aquellos que no hacen mal. Y si no queremos solamente en la cita que el apóstol Pablo nos presenta, podemos ir a una cita que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, donde podemos leer desde el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si con esto que dice la palabra de Dios no es suficiente para tener como ejemplo a nuestro bien amado Cristo Jesús como el Dios y hombre más manso, entonces, ¿sí? No sé qué podemos entonces hacer, ¿verdad? Pero se nos invita a imitar el ejemplo pleno y maravilloso de Cristo Jesús, ¿sí? Para que nuestro carácter sea como el del manso. Dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11, ¿verdad? Llevad mi cruz. Quiero terminar con este último punto, ¿sí? Que se llama la fuente de la mansedumbre. Se encuentra en Salmos 62:7. Miren lo que dice la palabra de Dios: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Ah? Generalmente por el mundo y por muchos, inclusive por gente cristiana como usted y yo, la mansedumbre es sentida como una debilidad. Para el mundo, una persona mansa es tímida, incapaz de defenderse y cobarde. Esto no está lejos de la realidad, lo vemos a diario. La mansedumbre del cristiano está arraigada en la roca, ¿verdad? Se mantiene firme en las tormentas de la vida, no desea el mal de sus enemigos, sino que intercede por ellos, aun cuando su familia o sus más íntimos amigos le traicionen o actúen contra él. No deja de amarlos, sino que encomienda a Dios su causa. Sabe que la mano de Dios está en el timón, guiando su obra para gloria de su nombre. Termino como siempre con una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Sea Todas las Gentes, página 268. Si poseemos humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que, bajo un ultraje o crueldad, no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Y no se olviden de visitar nuestro canal Estudiando el Verbo. Dios les bendiga.